En su segundo partido en esta Leagues Cup, el Monterrey empató en Nueva York, después ganó en la definición de los penales, con lo que se lleva 2 puntos, pero queda prácticamente eliminado. Un caso muy similar al de las Chivas, que hoy también empataron, hoy también ganaron en la serie de penales, pero como ambos habían perdido en la primera jornada, esos 2 puntos los dejan prácticamente fuera de la competencia. Todavía aritméticamente pueden aspirar a algo, pero serían demasiadas las combinaciones que necesitarían tanto las Chivas como el Monterrey para avanzar. Para fines prácticos podemos considerar eliminados a estos Rayados, que en el primer partido tal vez merecieron algo más, pero terminaron perdiendo, que en este también parecía que tenían todo para ganar y no lo consiguieron. Empiezan con un gol en contra, minuto 19, en el mismo primer tiempo, minuto 36, Canales, para variar, se encarga de empatar el partido. Canales, que toma muy bien un rebote para definir, anotar el 1-1 en ese primer tiempo, que fue muy equilibrado. Para la segunda parte sí fue claramente superior el conjunto rayado, y sin embargo las llegadas más claras se producen en la contraparte por la vía del contraataque. Se salva el Monterrey en 2 o 3 ocasiones, aunque dominó, aunque llegó con más gente, aunque elaboró más su juego. No volvió a moverse el marcador y se van a la serie de penales, que inicia otra vez Canales, el gran ejecutor de los penales en el Monterrey. Sergio Ramos también lo ejecutó muy bien. Terminan avanzando. Se repite el quinto penal que había fallado Reyes, porque sí se mueve un poco antes el portero de New York Red Bull, y en la segunda instancia lo anota para que el Monterrey se imponga 5-3 en los penales. Esto le da 2 puntos. Con un punto hubieran quedado ya oficialmente eliminados los Rayados. Ese punto que ganan en penales les permite seguir aspirando a algo. Les permite pensar como que todavía están vivos, algo similar a lo de las Chivas, aunque por caminos distintos, porque es cierto, ambos equipos mexicanos podemos decir que merecieron mejores resultados en estos 2 partidos, que su fútbol daba para un poco más, pero son muy distintas las circunstancias de uno y de otro. Si las Chivas juegan de acuerdo al nivel que tienen, de acuerdo al potencial con el que cuentan, no se les puede pedir mucho más a este grupo de futbolistas dirigidos por Milito. En el caso del Monterrey sí es evidente que sigue quedándose muy corto, que sigue lamentablemente desperdiciado el potencial de ese plantel. Realiza también Torrent un cambio muy raro al final, entra Cortizo por Berterame, sacrificas a Berterame, que es uno de los mejores tiradores de penales. No le costó ese cambio a final de cuentas, pero fue un Monterrey inestable en su juego, sin la capacidad para profundizar, para clarificar como debería hacerlo. Sigue siendo en el ataque Corona su mejor elemento, el elemento que más o menos desequilibra, pero en cuanto a la elaboración del juego, en la claridad para elaborar esos ataques, sigue siendo muy pobre lo del Monterrey, sigue quedándose corto. Con este fútbol ya no le alcanzó en esta Leagues Cup, prácticamente ya no le alcanzó, y difícilmente le alcanzará en el torneo interno, en el torneo de apertura 2025, del que se han jugado nada más 3 jornadas. En el caso del Monterrey, Canales sigue estando muy solo en lo que se refiere al talento en 3 cuartos de cancha, a la capacidad para generar fútbol, para encauzar los ataques. Lucas Ocampos todavía no está al nivel que debería, y en general no encuentra Canales el complemento necesario. Ese complemento que indudablemente pintaba para que fuera Nelson de Osa, jugadorazo, tal vez el mejor jugador del Monterrey en el anterior torneo y en los recientes partidos. Estaba Torrent tratando todavía de acomodar esas 2 piezas. No era fácil hacerlo porque las características de Nelson de Osa son muy distintas a las de Sergio Canales, pero 2 siendo magníficos futbolistas ambos. Era cuestión de conectarlos, de acomodarlos en las zonas de la cancha en las que
en las que más produjeran jugando juntos. Ya no se dio, decide el Monterrey que se va de OSA o lo decide el propio de OSA, ahí intervienen los criterios económicos que a veces pesan también en el fútbol, la oferta era muy atractiva, salió ganando el Monterrey en la compraventa de OSA, él quería irse a España para desarrollar a otros niveles su fútbol, un futbolista colombiano en pleno crecimiento, pero el caso es que ahí perdió el Monterrey una pieza fundamental. Si con de OSA teníamos que considerar al Monterrey entre los 3 o 4 principales candidatos al título en el siguiente torneo del fútbol mexicano, sin de OSA me parece que ya no califica para instalarlo en la teoría a esos niveles. Habrá que ver qué tanto surte efecto el trabajo de Torrent, un técnico que ha hecho buenas cosas en el fútbol en general, que algo bueno hizo con el San Luis, con un plantel muy diferente. Aquí la obligación es aprovechar a otro nivel la enorme riqueza del plantel con la que cuenta el Monterrey, a pesar de la sensible, lamentable salida de OSA. A pesar de lo que baja en ese sentido el potencial de este equipo, sigue siendo un plantel muy completo, con Berterame mejor que en anteriores torneos, más productivo en el eje del ataque, con Corona desequilibrante y recuperando su mejor fútbol, con un aparato defensivo en el que también Sergio Ramos cada vez ha aportado más para consolidarlo, pero todavía no con la brillantez que se esperaría de este equipo, de un plantel tan poderoso. Tendrá que aprovechar el tercer partido como entrenamiento, aspirar todavía a algo, tratar de seguir vivo hasta las últimas instancias, jugar su tercer partido de esta Leagues Cup lo mejor posible, por lo menos para obtener una victoria, para poder decir que se retiran de este torneo ganando aunque sea un partido. Sería muy triste, muy vergonzoso que el Monterrey no pudiera ganar ninguno de sus 3 partidos en canchas estadounidenses. Tendrá que ir con todo en ese partido, después aspirar a que las combinaciones se den para que se produzca el milagro, algo prácticamente imposible, pero por lo menos ensayar ese partido para evolucionar en su fútbol, porque está muy lejos de jugar como debería el equipo rayado. Ya parece una cantaleta ya muy repetida, cada torneo decir lo mismo. Este equipo debería de jugar mucho mejor, porque es evidente que tiene con qué hacerlo, es evidente que el plantel es mucho más poderoso de cómo se ha manifestado el equipo, como se ha manifestado como equipo, y tenemos algunos ejemplos de buen fútbol del Monterrey. Hace 2 torneos, cuando llegan a la final y le compiten al América, terminan perdiendo, una lesión de Lucas Ocampos que pesó muchísimo en aquel doble enfrentamiento. Y más reciente tenemos el ejemplo en el Mundial de Clubes. No entendemos todavía cómo este Monterrey, que jugó a tales niveles en el Mundial de Clubes, particularmente ante el Borussia Dortmund, es capaz de haber bajado tanto su nivel de rendimiento. Tiene que recuperar ese fútbol, por lo menos alcanzar ese mismo nivel de juego que apenas hace algunas semanas pudimos verle.